Buen día con todos. Nosotros somos el grupo número 4, estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencia de la Salud, Escuela de Medicina. Y queremos presentarles nuestro tema COVID-19, fases clínicas y test diagnóstico. ¿Qué es el COVID-19? Es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus que causa una neumonía. Este de relativa importancia ya por su auge y su gran esparcimiento a nivel mundial. Este virus fue diagnosticado por primera vez a mediados de noviembre, diciembre del año 2019, por aquello es que toma su nombre de COVID-19. Y recién en marzo del 2020 fue diagnosticado como una pandemia por la OMS. Es de ahí su importancia. Entonces, COVID-19, fases clínicas. Entonces, en las etapas clínicas es importante mencionar que los pacientes infectados con el virus del COVID-19 lo podemos clasificar en dos subconjuntos según el problema patológico que se presente. Pero esto está determinado por dos variantes. Primero, por la respuesta del huésped que se encadena hacia el virus. Y primero, por el problema que realiza el virus. Entonces vamos a ver que hay dos determinantes: lo que desencadena el virus dentro del paciente y la respuesta del huésped hacia ese virus. Y vamos a ver que los problemas patológicos o los síntomas son de una u otra forma en un tipo de población mayor o menor. Entonces ahí es donde vamos a dar cuenta que los pacientes inmunodeprimidos, inmunoquiescentes, ancianos, inmunosuprimidos, pacientes que han tenido patologías subyacentes crónicas, se puede presentar de una manera un poco más agresiva, ya tanto en niños como en jóvenes un poco menos, por su mismo sistema inmunológico. Entonces vamos a tener en cuenta esas dos variantes para que se pueda dar los síntomas y signos de esta patología. Entonces, para hablar de un sistema estandarizado de la evaluación patológica de esta enfermedad, lo vamos a dar en tres etapas, que son las siguientes. La primera etapa de infección temprana, la segunda de afectación pulmonar y la tercera que hay una hiperinflamación sistémica. Vamos a comenzar con la primera etapa, que es la infección temprana. ¿Qué ocurre en esta etapa? Pues como su nombre lo dice, es una infección temprana. ¿Qué pasa? Se da la infección del virus hacia el paciente. ¿Qué hace el virus? Se instala, se inocula en el paciente y es donde éste va a provocar en el paciente síntomas leves, a menudo específicos como malestar general, fiebre, tos secas. En la parte clínica, nosotros nos vamos a dar cuenta que sus manifestaciones en el aparato respiratorio va a ser porque tiene un índice de oxigenación entre 100 y mayor de 100, 150 milímetros de mercurio. Su extensibilidad sistémica pulmonar va a ser mayor o igual a 30 milímetros de centímetros de agua, sin insuficiencia de ningún otro órgano que no sean los pulmones, solamente va a haber esa afección. Estos pacientes tienen muchas posibilidades de recuperarse con un tratamiento adecuado. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí el virus se establece, hace resistencia en el organismo y por lo tanto provoca estos síntomas leves que ya hemos mencionado. Y bueno, ¿cómo lo realiza? Pues el virus realiza su misma función como lo hace el SARS-2 de la misma familia. Tiene el mismo movimiento patológico. ¿Cómo lo realiza? Pues tiene una afinidad por los receptores
de la enzima convertidora de angiotensina, que estos receptores tienen o se encuentran en mayor proporción en el epitelio pulmonar, en el intestino delgado y en el endotelio vascular. Pero este virus en especial tiene cierta afinidad por el endotelio pulmonar. De allí es que su mayor afección o problemática es en el aparato respiratorio. Entonces puede dar estos síntomas leves, como vemos en la gráfica. Vamos a explicar de manera resumida las tres etapas que vemos en la primera etapa. Entre la primera semana, los 7 primeros días, 5 o 7 primeros días, donde el virus se instala, provoca el contagio, se multiplica. Luego vamos a ver una segunda etapa donde ya hay problemas un poco más graves de hospitalización y donde hay urgencia. Y después, más o menos 14, 15 días, y después vamos a ver que si a un cierto poco porcentaje de la población produce decesos, muertes, inflamaciones sistémicas, entre otros. Entonces, esta es la primera etapa. En la segunda etapa, pues, es la de participación pulmonar. La vamos a clasificar en A2 sin hipoxia y B2 con hipoxia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya hay una gravedad. En la primera etapa, esta era casi igual tanto para pacientes ancianos, niños como otros. Pero aquí vamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Por el tipo de respuesta que hace el huésped hacia el virus. Entonces ya aquí hay una fase de gravedad, porque ya hay una afectación al nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el virus ya no solamente se multiplica de manera agresiva y provoca una inflamación al nivel pulmonar. Esto es lo que se ve en esta etapa. Por lo tanto, vamos a ver que el paciente puede desarrollar una neumonía viral. ¿Con qué? Con tos, con fiebre y una posible hipoxia, que lo vamos a ver por una PO2 y una FiO2 menos de este cociente del menos de 300 milímetros de mercurio. Entonces, podemos también ver que en la radiografía de tórax, ya aquí podemos ver que hay infiltrados bilaterales u opacidades en vidrio esmerilizado. Entonces, ya aquí lo podemos ver en las imágenes radiológicas, sea una tomografía o una radiografía de tórax. También vamos a ver que las transaminasas se comienzan a elevar hepática, los linfocitos disminuyen, una linfopenia aumenta, y pues aquí los marcadores de inflamación sistémicas pueden como no pueden estar elevados. Y puede también haber, por cualquier daño de otro órgano, haber una anomalía grave o no, por haber alguna afectación de otro órgano, si hay una patología subyacente. Entonces vamos a ver que en esta etapa ya se diferencian de los pacientes, si tienen una enfermedad subyacente o no. Entonces aquí ya podemos ver que hay dificultad respiratoria, hipoxemia, silenciosa con dificultad aparente para respirar, como vemos en la curva, cómo va aumentando la gravedad. Y bueno, vamos a ver también que su índice de oxigenación aquí es entre 60 y menos o igual a 100 milímetros de mercurio, y su distensibilidad respiratoria es de mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. Y la etapa tercera, que es la grave, la de hiperinflamación sistémica. Entonces, aquí que vamos a ver, principalmente, pues vamos a ver que los marcadores de inflamación sistémica van a estar elevados. ¿Cuáles pueden ser estos? Como principalmente las citocinas, los biomarcadores inflamatorios como los interleuquinas 2, 6, 7, los factores estimuladores de colonias de macrófagos, de granulocitos, el factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva, la ferritina, el dímero D, pueden estar significativamente elevados. E incluso en pacientes con pacientes mucho más graves, también puede estar elevada la troponina
y el péptido natriurético. Una cuestión que hay que mencionar aquí es que se puede presentar una linfohistiocytosis hematofagocítica. ¿Qué significa esto? Que los linfocitos de manera agresiva reaccionan y pueden provocar acumulaciones grandes y dañar órganos dianas principales como hígado, riñón, corazón, el cerebro, entre otros. Esta linfohistiocytosis la vamos a ver principalmente en los niños, en recién nacidos o niños pequeños. Es allí la importancia en esta etapa. También vamos a ver manifestaciones clínicas, aparte de las que hemos visto, pero vamos a ver otras manifestaciones clínicas tardías, un poco más severas y graves. ¿Cómo lo vamos a ver? El índice de oxigenación va a estar entre menos e igual a 60 milímetros de mercurio y la distensibilidad del sistema respiratorio va a estar entre menos del 15 milímetros sobre centímetros de agua. Aquí vamos a ver que como son pacientes de gravedad, entonces va a haber una consolidación difusa en ambos pulmones. Por lo tanto, ellos van a necesitar el ECMO. Es oxigenación asistida. Estos pacientes necesariamente necesitan estar conectados a oxigenación porque ya no pueden naturalmente ellos abastecerse de oxígeno. Entonces, ellos necesitan oxigenación asistida y aquí el riesgo de mortalidad aumenta considerablemente. Es importante mencionar que solamente un porcentaje mínimo de la población llega hasta esta última etapa, la tercera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confirmar un caso de coronavirus? Pues vamos a tener estos puntos importantes. Primero, los antecedentes epidemiológicos. De dónde viene el paciente, dónde estuvo, etcétera, etcétera. Si tienes antecedentes de estar con personas que tuvieron coronavirus, si viene de algún país que hubo mayor contagio, y tener esos antecedentes epidemiológicos. Luego vamos a ver la clínica, que es muy importante, los síntomas y los signos que tiene. La tos, algunos problemas respiratorios, malestares generales, ageusia, anosmia, pérdida del olfato y pérdida del gusto respectivamente, problemas gastrointestinales, fiebre, etcétera, etcétera. Vamos a tener las manifestaciones clínicas bien presentes. Luego, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que los resultados de la detección del ácido nucleico, la prueba de detección de ácido nucleico, luego vamos a ver a los anticuerpos específicos sanguíneos, IgM y IgG estén elevados, y las pruebas pues, de imágenes comprobatorias. Pues. Entonces, según estos parámetros, nosotros vamos a clasificar clínicamente a los pacientes en casos leves, moderados, graves y críticos. Entonces, los casos leves, vamos a ver que tienen síntomas clínicos leves. No hay indicios de neumonía en las pruebas de imágenes. En los casos moderados, pues asimismo, síntomas como fiebre y síntomas de las vías respiratorias, entre otros, e inicios ya de neumonía en las pruebas de imagen. En los casos graves, pues ya vamos a ver que la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno es menor ya a 93%, en pacientes con reposo, el coeficiente de la presión de oxígeno y la FiO2 es menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Y bueno, y esto normalmente nosotros lo podemos ver, las lesiones posteriores a las 24 o 48 horas de las pruebas de las imágenes pulmonares, ya se ven también resultados. Y los pacientes críticos, pues, son aquellos que ya tienen manifestación de fallo respiratorio. Puede llegar a un choque o una insuficiencia de cualquier otro órgano y estos pacientes necesariamente necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos UCI.
Entonces, estos últimos pacientes críticos también nosotros los podemos clasificar en fase temprana, intermedia y tardía. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues nosotros lo vamos a diagnosticar según las pruebas de el índice de oxigenación y la distensibilidad pulmonar. Entonces, en los pacientes con fase temprana, críticos tempranos, vamos a ver que el índice de oxigenación es entre 100 y menor de 150 milímetros de mercurio, y su distensibilidad pulmonar mayor a 30 milímetros sobre centímetros de agua. En los pacientes de intermedio, vamos a ver que su índice de oxigenación es de 60 menor o igual a 100 milímetros de mercurio, y su distensibilidad pulmonar está entre 30 milímetros de agua. Y los últimos, en la parte tardía, su índice de oxigenación es menor a 60 milímetros de mercurio, y su distensibilidad pulmonar es menor a 15 centímetros de agua. Entonces, según el índice de oxigenación y distensibilidad, es que vamos a diagnosticar estos pacientes de estado crítico en fase temprana e intermedia específica. A continuación, mi compañero. Después de haber hablado acerca de la fase del COVID-19, ahora pasamos a hablar acerca de las pruebas o test diagnósticos. El diagnóstico microbiológico de SARS-CoV-2, que es el agente del COVID-19, es importante tanto a nivel de la enfermedad individual como de la pandemia actual. Si bien el procedimiento de elección es la PCR, es necesario disponer de otras pruebas rápidas, simples, de alta sensibilidad y precisión, que se pueden realizar a gran escala. El objetivo es un diagnóstico precoz para un control, un mejor manejo de la infección y además una vigilancia epidemiológica. Encontramos muchas pruebas, pero entre ellas hay tres tipos de pruebas principales para el diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2. Tenemos la prueba de detección de ácidos nucleicos, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, la prueba de detección de antígeno y la prueba de detección de anticuerpos. Prueba de detección de ácidos nucleicos o reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR, es la prueba de elección para el diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Pero qué detecta? La prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR es una prueba en la cual es la técnica molecular que identifica y amplifica los ácidos nucleicos, es decir, el material genético, ARN del SARS-CoV-2, que encontramos en muestras biológicas clínicas. ¿En qué muestras se puede realizar? Se han obtenido resultados positivos en lo que es muestras respiratorias, como también en muestras no respiratorias, como la orina, sangre e incluso las heces. Sin embargo, la mayor predilección son las muestras orofaringeas y nasofaringeas, siendo las nasofaringeas las de mayor demanda con una positividad de 63%. Ahora, las orofaringeas también son válidas y fueron lo que se utilizaron en gran medida en China, pero las recomendadas por la CDC4 son las nasofaringeas. ¿Cómo se debe realizar la prueba? Los hisopos nasofaringeos son más flexibles que los orofaringeos. Las turundas deben ser de Dacron o poliéster. El hisopo se introduce en una fosa nasal, se desplaza por la cavidad nasal siguiendo lo que es el tabique y llega a la nasofaringe o la mosca de seguridad. No se pone presión si se encuentra una resistencia. Se gira suavemente una duración de 5 a 10 segundos. Luego se desplaza hacia afuera lo que es el hisopo y se coloca en un transporte adecuado, ya sea viral o universal. No se rompe lo que es el mango a nivel de la muesca si se va a hacer lo que es una prueba rápida. Si no es el caso, se rompe y se coloca un tapón. Luego, siguiendo las normas de bioseguridad, se coloca el contenedor homologado bajo la normativa de sustancias biológicas tipo B y se deja enfriar a 4 grados centígrados. Luego, ¿cómo se interpreta? Se interpreta, pueden haber también lo que son falsos negativos y falsos positivos, es decir, no porque una
una prueba de reacción en cadena se haga negativa, no quiere decir que no se tenga la infección. Se deben hacer algunas pruebas, más que todo si es de la vía aérea superior. La vía aérea inferior se realiza cuando son infecciones más graves y complicadas. Prueba de detección de antígenos. Esta es una prueba para el diagnóstico SARS-CoV-2. Sin embargo, ¿qué detecta? La prueba de detección de antígenos detecta lo que son las proteínas virales de SARS-CoV-2, es decir, la proteína P y las subunidades S1 o S2 de la proteína P. ¿Cómo se realiza? Esta prueba sigue las normativas de la PCR. Se toman lo que son muestras orofaringias o nasofaringias mediante el hisopo o esputo, siendo el esputo de la mayor carga viral. Se realiza en una infección aguda, es decir, los 7 primeros días de la sintomatología. ¿Es confiable? No hay muchos estudios realizados a esto, sin embargo existe una baja sensibilidad. No obstante, una empresa belga desarrolló un test rápido con una sensibilidad del 60%. Se incorpora un kit en una prueba o estudio realizado con muestras realizadas a lo que es la PCR. ¿Cómo se interpreta? Debido a su baja sensibilidad no se puede garantizar lo que es una buena interpretación tanto positiva como negativamente. Sin embargo, cuando la detección de antígeno implica una replicación activa del virus, se puede considerar que hay una infección. Prueba de detección de anticuerpos. Esta es otra de las pruebas que se realiza para lo que es diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Pero qué detecta? La prueba de detección de anticuerpos detecta lo que son, como su nombre lo indica, anticuerpos frente a lo que es la infección, frente al SARS-CoV-2. Puede detectar lo que son anticuerpos totales o anticuerpos que son la IgG o la IgM específicamente, o ambas en lo que son en muestras de sangre, plasma o lo que es suero. ¿Cómo se realiza? Se recoge una muestra de sangre capilar del dedo del paciente. Cuando se debe realizar, no se ha determinado en sí con exactitud cuando se elevan los anticuerpos. Según la Sociedad Española de Inmunología, los anticuerpos IgM se elevan a los 5 o 7 días y los IgG a los 15-21 días. ¿Es confiable? Bueno, esta prueba tiene una sensibilidad del 88.66% y una especificidad de 90.63%. Aún así no se descarta que se den falsos negativos o falsos positivos por anticuerpos de otros virus respiratorios. Otros estudios y formas de diagnóstico para lo que es SARS-CoV-2. Se ha observado lo que son linfopenia en 83% de los casos, trombocitopenia en el 16% de los casos, elevación de la proteína C reactiva, transaminasa, primero de 19-22. Aún así, la prueba de estándar en el diagnóstico es lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Aún más específico, la cuantificación en tiempo real, es decir, la QRT-PCR. La prueba estándar para lo que es el SARS-CoV-2. Sin embargo, si no se cuenta con esto, podemos usar lo que es la TAC de tórax, en el cual se utiliza un 86% de los casos, encontrándose el signo del vidrio esmerilado, que es muy subjetivo de infección por SARS-CoV-2. Puede ser lobar o multilobar. Puede encontrarse a nivel mono o bilateral. Llama la atención lo que es un infiltrado bilateral o lobar parcheado. Sin embargo, como se ha hablado en toda la presentación de las pruebas y estudios, la elección es la PCR. No se debe descartar otras pruebas. Si se encontrara una mayor especificidad y sensibilidad en lo que es la prueba de anticuerpos, IgM, mayor especificidad y sensibilidad a nivel de los antígenos, se pueden utilizar en gran medida acompañando lo que es la PCR para un mejor diagnóstico de una infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias.